Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito jugoso, de dramas de la farándula que nos tienen con el corazón en la mano, y de esas noticias que sí o sí, tenemos que comentar entre todos. Hoy prepárense porque vamos a desatar un verdadero huracán, un torbellino de emociones y especulaciones. Si son de los que disfrutan de un buen drama, de esos que parecen sacados de una telenovela, este es su vídeo. Vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo, que nos ha hecho suspirar, reír y también, hay que decirlo, sufrir un poquito. Así es, hoy nos sumergiremos en la historia, o mejor dicho, en el posible fin de la historia, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, la bomba ha estallado y vamos a diseccionar cada pedacito de este chismecito que tiene a las redes sociales ardiendo. Antes de que empecemos con todo este drama, les pido por favor, con todo mi corazón, que si les gusta este tipo de contenido, si son de los que aman los chismes de farándula tanto como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, es facilísimo y así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo más candente del mundo del espectáculo. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo nuevo material. Ahora sí, vamos con todo el drama Hande y Kerem. Bien, vamos a empezar por el principio, o bueno, casi por el principio. Todos recordamos cómo surgió este romance, ¿verdad? Fue como sacado de un cuento de hadas, de una telenovela que se hizo realidad. Hande y Kerem juntos en la pantalla interpretando a esos personajes que nos hicieron creer en el amor verdadero, en esa química que traspasaba la pantalla. Y esa química no solo se quedó ahí, en el set de grabación, no. Esa chispa saltó a la vida real y nos regalaron uno de los romances más comentados de los últimos tiempos. Su relación era como un caramelo, dulce, pegajosa y adictiva. Nos encantaba ver sus fotos juntos, sus escapadas románticas, sus declaraciones de amor en redes sociales. Todo parecía perfecto como en una película romántica. Nos hicieron creer que el amor para siempre existía, ¿recuerdan? Pero como en toda buena telenovela, las cosas no siempre son color de rosa. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que la dulce melodía del amor se ha desafinado, que las notas de esa bella canción se han vuelto disonantes. Los rumores de ruptura empezaron a circular como un reguero de pólvora. Primero fueron pequeños comentarios, insinuaciones en las redes sociales, luego, las fuentes cercanas empezaron a hablar y, después, las noticias empezaron a salir de manera más contundente. Y claro, nosotros los fans con el corazón en un puño preguntándonos qué estaba pasando. ¿De verdad se acabó el amor? ¿Qué fue lo que salió mal? Los motivos, bueno, son varios y son algo confusos, como siempre pasa con estas cosas. Algunos hablan de que la presión mediática, esa lupa que siempre está sobre ellos, fue demasiado para la relación. Recordemos que son dos figuras muy populares, con legiones de fans que siguen cada uno de sus pasos, y esa constante atención puede ser agotadora para cualquiera. Además están los compromisos laborales, los viajes, la distancia que puede separarlos por largos periodos de tiempo. Todo esto puede pasar factura, incluso a las relaciones más sólidas. Pero también hay otras teorías un poco más jugosas, diría yo. Se ha hablado de posibles infidelidades, de terceras personas que entraron en escena para revolver el avispero. Claro, estos son solo rumores, no hay nada confirmado, pero en el mundo de la farándula, ya sabemos que donde hay humo, fuego hay, o por lo menos, una buena historia para chismear. Se dice que Kerem fue visto en compañía de otra mujer, una influencer, una modelo, o algo así. Las redes sociales ardieron con fotos y comentarios, y la histeria colectiva se desató. Algunos decían que era una amiga, otros que era la culpable de la ruptura. En fin, un verdadero caos. También se ha dicho que Hande estaba cansada de ciertas actitudes de Kerem, de su supuesta falta de compromiso o quizás, de algunas diferencias irreconciliables. Como ven, las versiones son muchas y nosotros, los fans, nos encontramos en medio de este laberinto de especulaciones. Ahora vamos a analizar las señales, los indicios que nos dejaron esta pareja. Porque, como en toda buena historia de detectives, hay que seguir las pistas. Primero, el silencio. Ese silencio que grita más que 1000 palabras. Los que seguían a Hande y Kerem en redes sociales, notaron que dejaron de interactuar, de hacerse comentarios, de compartir fotos juntos. Ya no había esos mensajes cariñosos, esas dedicatorias de amor que solían ser tan frecuentes. El silencio se volvió ensordecedor y, claro, todos nos dimos cuenta de que algo no andaba bien.
También se filtraron fotos de ellos separados en eventos diferentes en lugares distintos. Ya o se les veía juntos en sus típicas escapadas románticas, ni compartiendo cenas familiares. Y eso, mis queridos chismosos, no es una buena señal en lo absoluto. Los más observadores también notaron algunos cambios en las publicaciones de Ande. Mensajes con cierta melancolía, frases sobre el desamor, sobre la necesidad de cerrar ciclos. Parecía que nos estaba dando pistas, que estaba intentando comunicar algo sin decirlo directamente. Y sus fans, por supuesto, captaron esas señales, las interpretaron y empezaron a armar el rompecabezas de la ruptura. También se dice que Ande dejó de seguir a algunas personas en redes sociales, personas cercanas a Kerem. Este es un movimiento muy común en el mundo de las rupturas, pero aún así, fue una señal más de que las cosas no estaban nada bien entre ellos. Por su parte, Kerem también ha sido objeto de análisis. Algunos dicen que se le veía distante, como si estuviera intentando mantener la calma, o quizás como si estuviera evitando el tema. No ha hecho muchas declaraciones públicas sobre la ruptura, lo cual es entendible, ya que es un tema muy delicado. Pero su silencio, como el de Ande, ha sido interpretado como una confirmación de los rumores. También se le ha visto en compañía de amigos, intentando distraerse, quizás intentando superar este difícil momento. Pero claro, como en toda buena historia, hay quienes creen que todo esto es una estrategia, que todo es un show mediático para generar más atención. Dicen que las rupturas en el mundo de la farándula son un truco muy efectivo para mantener a los medios hablando de ellos. Pero, ¿será este el caso? ¿Será que Ande y Kerem están fingiendo una ruptura para mantener su nombre en los titulares? Yo, la verdad, lo dudo. Me parece que este dolor, esta tristeza que se ha visto en sus rostros, en sus mensajes, es real. Pero claro, en este mundo nada es lo que parece y quizás nos estamos equivocando. Solo el tiempo nos dirá la verdad. Lo que sí es cierto es que esta ruptura, confirmada o no, ha afectado a muchísimas personas. A sus fans, por supuesto, que soñaban con verlos juntos para siempre, que creían en ese amor de película. También a los amigos y familiares de ambos, que seguramente están viviendo esta situación de cerca. Es una ruptura dolorosa, como todas las rupturas, pero que se hace aún más pública y comentada por ser quienes son. Y es que la vida de los famosos a veces puede ser muy difícil, expuesta al escrutinio público y a la vorágine de la opinión de los demás. Ahora bien, vamos a hablar del futuro. ¿Qué les depara a Ande y a Kerem después de este tsunami emocional? Ande, por su parte, sigue enfocada en su carrera, con nuevos proyectos en marcha. Se ha convertido en una actriz muy reconocida, con un gran talento y una belleza deslumbrante. Seguramente la veremos brillar en nuevas producciones, conquistando corazones en todo el mundo. También se ha mantenido muy activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, mensajes inspiradores y su belleza innegable. Kerem, por su parte, también sigue adelante con su carrera. Es un actor muy talentoso con un carisma que enamora. Seguramente lo veremos en nuevos proyectos, cautivando a la audiencia con su encanto y su versatilidad. También se ha mantenido algo activo en redes, compartiendo mensajes sobre el trabajo y su vida en general. Ambos han demostrado que son profesionales, que a pesar de los momentos difíciles, saben mantener la compostura y seguir adelante. Lo que sí es cierto es que esta ruptura marcará un antes y un después en sus vidas. Es un momento para reflexionar, para crecer, para aprender de los errores y para seguir adelante con más fuerza. Quizás en un futuro los veamos juntos de nuevo, pero por ahora, parece que sus caminos se han separado. O quizás el destino, o el guionista de nuestras vidas, nos sorprenda con un giro inesperado. En el mundo de la farándula, todo puede pasar. Esta historia, como muchas otras, nos demuestra que el amor, a veces, no es suficiente, que las relaciones pueden terminar, aunque nos duela. Nos enseña que los finales no siempre son felices, pero que forman parte de la vida. Es importante aprender a superar las rupturas, a cerrar ciclos y a seguir adelante con esperanza. Y es que el amor, así como llega, también se va, y lo importante es aprender de cada experiencia y crecer como personas. Y es que al final, lo más importante es que Ande y Kerem sean felices, que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o separados. Han dejado una huella imborrable en nuestros corazones, y siempre los recordaremos con cariño y admiración. Y a pesar de esta triste noticia, nosotros, los fans, seguiremos apoyándolos, siguiendo sus carreras y esperando lo mejor para ellos.
Porque el cariño que les tenemos no se acabará por una simple ruptura. Ahora bien, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos cómo surgió este romance de ensueño. Cómo nos enamoramos de su historia, de su química y de su amor de telenovela. También vimos cómo los rumores de ruptura empezaron a circular, cómo las señales nos confirmaron lo inevitable y cómo, al parecer, todo llegó a su fin. Analizamos los posibles motivos, las terceras personas, la presión mediática y los compromisos laborales. Vimos las señales, el silencio, las publicaciones en redes sociales, las fotos de ellos separados. También hablamos de su futuro, de sus carreras y de lo que les depara el destino. Una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo cargado de drama, de especulaciones y de emociones encontradas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el mundo del corazón, por seguir mi canal y por ser los mejores chismosos del mundo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado reflexionando sobre el amor y las relaciones. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán? ¿O es el final definitivo de esta historia? Quiero leer todas sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones. Compartan conmigo sus pensamientos y hagamos de este espacio un lugar de debate y de mucho chisme jugoso. No se queden callados, los quiero leer. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño y por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, los quiero un montón. Chao, chao.